Buenos días, queridos televidentes, y bienvenidos a su programa favorito, Te Informamos, donde hablamos de temas esenciales pero que la gente no encuentra relevantes. Para esta emisión hemos traído dos personas importantes conocedoras del tema a tratar, que es la nueva base de datos jurídica para mejorar la protección de las víctimas de la guerra. Démosles paso a nuestras invitadas. Ellas son Jocelyn Gutiérrez y Valentina Gómez. Muchas gracias por esta invitación al programa. Sí, apreciamos mucho estar acá y mantener a nuestra audiencia informada. Ok, empecemos con una breve introducción sobre el tema. Hasta donde tengo entendido, para conmemorar el aniversario del 2010 de los Convenios de Ginebra, el Comité Internacional de la Cruz Roja, CICR, lanzó una nueva base de datos acerca del importante estudio sobre el derecho internacional humanitario consuetudinario que realizó la institución. Sí, eso es cierto. La base de datos fue creada en colaboración con la Cruz Roja Británica y su finalidad es servir de referencia jurídica sobre los conflictos armados internacionales y no internacionales a los diferentes tribunales y las organizaciones internacionales, entre otros destinatarios. El derecho consuetudinario, una de las principales fuentes de derecho internacional humanitario, refuerza la protección jurídica de las víctimas de los conflictos armados. ¿Y esto por qué? Esto se dio porque la mayoría de los conflictos armados tienen carácter no internacional y el derecho convencional vigente no los regula de manera suficientemente explícita. En cambio, el derecho consuetudinario brinda una protección esencial a hombres, mujeres y niños víctimas de esos conflictos. Respetarlo contribuye a reducir el costo humano de los conflictos, según explicó el jefe de proyecto de Derecho Consuetudinario del CICR. La nueva base de datos constituye un gran paso para que las normas de derecho internacional humanitario consuetudinario y la práctica vinculada a ellas sean fácilmente accesibles. Ok, esto es muy interesante. Valga recordar o informar que el derecho internacional humanitario consuetudinario consiste en un conjunto de normas no escritas que dimanan de una práctica general o común considerada como derecho. Este representa las reglas básicas de conducta en los conflictos armados, aceptadas por la comunidad internacional y universalmente aplicables. En contraste con el derecho convencional, no es necesario que un Estado acepte formalmente una norma consuetudinaria para que ésta lo vincule, siempre y cuando la práctica estatal generalizada en la que se basa la norma sea extensa, representativa y prácticamente uniforme. La nueva base de datos permite seguir los avances que se produzcan en la aplicación e interpretación del derecho, lo que contribuye a esclarecerlo y facilitar la reflexión y el debate. No sé si sabían, pero desde su publicación en 2005, el estudio de Derecho Internacional Humanitario Consuetudinario, llevado a cabo por el CICR, ha servido de referencia jurídica en relación con conflictos armados internacionales y no internacionales, como los de Israel y los territorios ocupados, Líbano, Irak, Afganistán, Colombia y Sri Lanka. El CICR utiliza el estudio en su diálogo con las partes en conflicto para determinar las normas a las que deben atenerse los combatientes y las partes. Sí, es verdad. Y también lo han utilizado las Naciones Unidas, tribunales y cortes penales internacionales y mixtas, tribunales nacionales y organizaciones no gubernamentales. Por ejemplo, basándose en la práctica recopilada en el estudio mencionado anteriormente, el Tribunal Especial para Sierra Leona concluyó que el reclutamiento de niños soldados constituye un crimen de guerra en los conflictos armados no internacionales, lo que refuerza la protección de estos niños para que no sean reclutados ni utilizados como niños soldados. La nueva base de datos jurídicas para mejorar la protección a las víctimas de la guerra es una herramienta crucial en la búsqueda de justicia y la defensa de los derechos de las personas afectadas por conflictos armados. Ha sido esencial para garantizar
que las víctimas reciban la atención y el respaldo necesario en medio del conflicto armado. Es importante destacar que las víctimas no pueden esperar a que se resuelva completamente el conflicto para recibir protección. ¿Y con qué objetivo crearon esa base de datos jurídica? Esta base de datos tiene como objetivo recopilar información detallada sobre las víctimas de conflictos armados, incluyendo datos demográficos, testimonios y detalles sobre las violaciones de los derechos humanos que han sufrido. Colombia ha implementado medidas significativas para proteger a las víctimas, incluyendo indemnizaciones y garantías de acceso a derechos fundamentales. La protección internacional es clave para asegurar que todas las personas afectadas por conflictos armados tengan igualdad de acceso y disfruten de sus derechos. Wow, toda esta información de la que hemos estado hablando, me parece que las personas deberían conocerla. Lo que dices es acertado, ya que es un beneficio para las víctimas de estos conflictos armados. La base de datos ofrece orientación y análisis jurídico exhaustivos a autoridades estatales, actores humanitarios y defensores de los derechos humanos, con el objetivo de garantizar una protección efectiva y justa para las víctimas de la guerra. Por ejemplo, el proceso de paz entre las FARC-EP y el gobierno colombiano ha sido un paso importante en la búsqueda de la reconciliación y la justicia en Colombia. Es crucial seguir trabajando para garantizar que las víctimas reciban la protección y el apoyo que merecen en estos procesos de construcción de paz. Según todo lo que he podido entender, esta base de datos es crucial que las personas víctimas de guerra lo conozcan para que puedan aplicarlas en sus casos. Claro que sí. La nueva base de datos jurídica representa una herramienta poderosa para abogar por los derechos de las víctimas de la guerra y para promover la justicia en situaciones de conflicto armado. Su implementación es un paso significativo hacia la mejora de la protección de los derechos humanos en el contexto de la guerra. Y hablando de todo un poco, ¿estas no son vulneradas o algo por el estilo? Pues la verdad es que existen diferentes vulneraciones hacia estas nuevas bases de datos, las cuales pueden incluir accesos no autorizados a información confidencial, filtraciones de datos sensibles o incluso mal uso de la información recopilada. No puede ser. Pero creo que para poder solucionar esto es importante destacar que la seguridad y la privacidad de los datos en una base jurídica es crucial para proteger a las víctimas y garantizar la integridad del sistema. La implementación de medidas sólidas de ciberseguridad, así como la capacitación y supervisión del personal que accede a la base de datos, son fundamentales para prevenir estas vulneraciones. Les agradezco a nuestras invitadas por explicarnos sobre este tema tan importante. Te damos las gracias a ti por ofrecernos este espacio para ampliar la información que se tiene sobre este tema. Sí, te agradecemos porque sin este espacio las personas no podrían informarse acerca de esto y ese tema pasaría a segundo plano. Ahora que les hemos hablado sobre la nueva base de datos jurídica para mejorar la protección de las víctimas de la guerra, ¿qué piensan acerca de ello? Estaremos leyendo sus comentarios en una próxima emisión. Bueno, esto ha sido todo por el día de hoy. ¡Nos vemos!